Benvinguts. Ja hem arribat a la Setmana Santa, l'anomenat pòrtic de la Setmana Santa, que és el diumenge del Ram, sobre una intensa setmana que viurem la passió, mort i resurrecció del Senyor. Parlarem sobre tot plegat, també de com el cinema ha vist aquest fet transcendental per a la història de la humanitat. I més notícies que resumirem al nostre programa. Parlarem del conveni entre el Bisbat i la Universitat Catòlica de l'Equador. Una nova visió de la Passió de Crist arriba a la sang, en paraules de Ramon Llull. Càritas presenta una nova campanya centrada en l'habitatge i coneixem el nou pas que la confraria de Sant Miquel ha preparat per a la propera Setmana Santa. Comença Església Notícia. Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. En aquell temps Jesús anava a davant, pujant a Jerusalem. Quan era prop de Betfagé i de Betània, a la muntanya de les Oliveres, envià dos dels seus deixebles amb aquest encàrrec. Anau al poble d'aquí davant i entrant, hi trobareu un pollí fermat que ningú ha muntat mai. Deslligau-lo i duis-lo. Si qualcú vos demanava per què el deslligau, respondreu que el Senyor l'ha de menester. Els dos que Jesús enviava se n'anaren i ho trobaren tot tal com Jesús els havia dit. Mentre deslligaven el pollí, els amos el digueren: «Per què el deslligau?» Ells respongueren: «El Senyor l'ha de menester». Dugueren el pollí a Jesús i el guarniren tirant-li el mantell a damunt i feren pujar a Jesús. A mesura que Jesús avançava, estenien el mantells pel camí. Quan s'acostava a la baixada de la muntanya de les Oliveres, tota la multitud dels seus addictes, plena d'alegria, començà a alabar Déu a grans crits per tots els prodigis que havien vist. I deien: «Beneït sigui el Rei, el qui ve en nom del Senyor. Pau al cel i glòria allà dalt». Alguns fariseus que anaven en la multitud li digueren: «Mestre, renya els teus seguidors». Ell respongué: «Vos assegur que si aquests callassin, cridarien les pedres». Aquest diumenge començam la Setmana Gran, és a dir, la Setmana Santa, en la qual celebrarem i recordarem els misteris de la mort i de la resurrecció del Senyor. I començam avui, diumenge del Ram, amb l'entrada triomfal de Jesús a Jerusalem. L'aclamen i l'acompanyen les multituds, el proclamen com a rei, criden Hosanna al seu voltant. Però aquesta mateixa gent serà que després, uns quants dies després, dirà: «Crucificau-lo, crucificau-lo». Avui comença el camí de Jesús, que és el camí de fidelitat, que és el camí de veritat i que és el camí d'amor. Aquesta aclamació que fan a Jesús el durà a la creu, i allà a la creu, després de la seva actitud de servei el Dijous Sant, serà el moment on s'entregarà totalment per nosaltres. És la seva fidelitat fins a l'extrem. «Pare, a les vostres mans encomano el meu alè». Aquesta setmana i aquestes celebracions que comencen avui, diumenge del Ram, ens han de dur a nosaltres, els cristians, també a recórrer aquest camí de fidelitat, de veritat i d'amor que fa Jesús i que mos marca el nostre camí de fe. També el nostre camí és un camí de fidelitat en el qual hi trobarem entrebancs, hi trobarem dificultats, però que no acaba en la creu, sinó que acaba en la glorificació del diumenge de resurrecció, quan Déu el treu del sepulcre i li dona la vida per sempre, vida que també nosaltres compartirem. Càritas ha fet realitat aquella obra de la misericòrdia que diu allò de vestir el despullat, amb un projecte que toca de prop l'actualitat d'aquests dies, els problemes relacionats amb l'habitatge. Els seus responsables ho varen explicar en roda de premsa. En el marc de l'any de la misericòrdia, Càritas Diocesana de Mallorca ha posat en marxa una campanya de recollida de fons per donar suport a famílies i persones en situació de vulnerabilitat socioeconòmica per al pagament de lloguers, hipoteques, subministraments com llum, aigua i gas o petites reparacions domèstiques. Es tracta, segons les paraules de mossèn Guillem Vaquer, delegat de Pastoral Caritativa i Social, de tornar la dignitat a les persones. No se tracta d'aquest sentiment
banal, sinó que el que se tracta és de retornar a les persones que han perdut, que passen per necessitat, donar pa a qui té fam, és fer-lo més persona, tornar a aquella persona la seva dignitat, poder viure en dignitat. L'accés i el sosteniment d'un habitatge digne i adequat de les persones que Càritas Mallorca acompanya han estat sempre presents en la seva acció. Aquesta campanya proposa a les comunitats cristianes i a la societat en general un gest de solidaritat que consisteix en la creació d'un fons d'ajuda específic per a aquestes despeses. Segons Margalida Riutort, directora de Càritas Mallorca, aquesta proposta neix davant l'augment exponencial que ha hagut de realitzar l'organització en aquest tipus d'ajudes. Durant aquests 5 anys, l'increment d'ajudes dedicades a l'habitatge havien estat molt importants des de l'any 2011 a l'any 2015. De fet, l'any 2011 se varen atendre solament 469 famílies i que varen suposar 103.000 euros dedicats exclusivament a temes d'habitatge. En canvi, l'any 2015 s'han atès 1.144 famílies dedicant-hi 250.000 euros. La campanya es durà a terme durant tot l'any, fins al tancament de l'any jubilar de la Misericòrdia, el novembre de 2016. 2 estudiants de Magisteri equatoriana són a Mallorca per fer les seves pràctiques en una escola diocesana de Mallorca. Tot gràcies al conveni signat entre el Bisbat i la Universitat Catòlica de l'Equador. La diòcesi de Mallorca i la Pontifícia Universitat Catòlica de l'Equador signaren l'any passat un conveni de col·laboració per tal que joves titulats universitaris realitzassin pràctiques formatives a escoles de la diòcesi. Ja fa una setmana que 2 joves arribaren a la nostra illa per tal de participar en aquest programa al Col·legi Sant Josep Obrer de Palma. En la universidad donde estamos estudiando actualmente hubo una oportunidad, salió la posibilidad de 2 pasantías, la oferta de 2 pasantías para venir acá a Palma de Mallorca. Entre totes les estudiants, na Luz i na Míriam foren les elegides per a realitzar aquest intercanvi, gràcies al seu expedient acadèmic. Les 2 joves passaran un mes realitzant aquestes pràctiques, durant el qual ajudaran i compartiran les tasques amb el professorat del centre. Bueno, pues básicamente llevamos como 3 días aquí en la escuela, entonces ha sido un poco de observación, más observación, de ir nosotros interiormente contrastando la información de nuestro sistema educativo ecuatoriano con el sistema educativo de acá de España. Y como ya lo dije, estamos en observación, ayudando a los niños tal vez en alguna inquietud. Eso es básicamente lo que hemos aportado ahora en estos 3 días de práctica. Aquesta experiència és una gran oportunitat per ambdues, que les farà créixer com a professores i les ajudaran al seu procés de creixement formatiu. Pues bastante satisfactorio, sí, es bastante satisfactorio compartir con personas, con niños más que todo, de una cultura totalmente diferente. Es bastante motivador ver que personas tan pequeñas dominen otro idioma, de ver estas personas cómo se desenvuelven también en su idioma. Entonces es como, no sé, gratificante y motivador para decir que si uno está así adulto y ellos hablan ese idioma, que uno también está en la capacidad de poder aprenderlo y dominarlo así como ellos lo hacen. La confraria de Sant Miquel de Palma inaugura un nou pas que sortirà en processó la propera Setmana Santa. L'han vist i ens ho han explicat. La parròquia de Sant Miquel ha celebrat recentment el 75 aniversari de la fundació de la seva confraria i ho va voler celebrar amb una Eucaristia d'Acció de Gràcies que presidia el bisbe de Mallorca, Monsenyor Xavier Salines. Durant l'acte es va beneir un pas de recent creació i que durà la confraria la propera Setmana Santa. Per enguany, durant la Corema, tenim present fer una celebració de l'Eucaristia d'Acció de Gràcies, que la presidirà el bisbe, i principalment és per donar gràcies de la fundació de la confraria i que encara se manté viva i que volen donar gràcies perquè pugui mantenir-se viva durant molt d'anys. El nou pas representa el davallament de la creu i és obra del taller artístic Villalba de Madrid. Consta de 5 figures principals i narra el moment en què Josep d'Arimatea davalla el cos mort del Senyor en l'ajuda d'un llençol, segons conta l'Evangeli de Sant Joan. Principalment està composat de 5 imatges principals.
Altres elements decoratius importants del pas són els 4 evangelistes en cada cantó amb el seu respectiu tetramorfos i 4 escuts, un davant i un de darrere, que són l'escut de la cofradia, i a ambos costats el monograma de Crist, és a dir, el crismó. La confraria consta actualment d'uns 100 confrares i enguany serà la primera vegada que surti a les processons acompanyada d'un pas. Amb les paraules de Ramon Llull recordam la passió del Senyor a través d'uns ulls molt especials, els de sa mare, Maria. L'Odes Conhort, una actuació que va tenir lloc a la Sang, ens ho va possibilitar. L'Església de la Sang, a Palma, acollia el passat dimecres la lectura dramatitzada del Desconhort de Nostra Dona de Ramon Llull, una obra escrita pel Beat on es mostra la desolació de la Verge en el moment en què mor el seu fill. L'obra està dirigida i interpretada per Lina Mira, que es posà en la pell de la Verge. En realitat és un text molt entenedor, és un text escrit per Ramon Llull, això és lo revolucionari, en una llengua triada perquè la gent del poble l'entengués, perquè així com escrivia pels intel·lectuals, també escrivia per la gent del poble, i això és la característica d'aquest poema, que és un llenguatge triat per empatitzar, per tocar directament l'ànima del que escolta i compatir aquest dolor que Anna Maria, verge, però mare i dona, pateix quan veu com és maltractat el seu fill i com fa aquest camí cap a la mort fins que és crucificat. L'obra és una composició poètica escrita en occità i fou acompanyada de música medieval, composada per l'ocasió per Jaume Comte i una projecció de diversos audiovisuals a càrrec de Belén Iniesta. Un espai sonor que és el que acompanya a la gent que va entrant un quartet d'hora abans de l'espectacle, i és com si entrassin dins una espècie de temple ventre matern on tots sentim les pregàries de les distintes confessions que a l'edat mitjana convivien en pau a la Mallorca del segle XII-XIII. L'espectacle ha estat organitzat pel Bisbat de Mallorca i la Fundació Amics del Patrimoni i s'emmarca dins de les activitats que s'organitzen a motiu de l'any Llull amb motiu del 700 aniversari de la seva mort. El Padre Arrupe és d'actualitat en aquests dies a Mallorca gràcies a la conferència que ha pronunciat el pare Pedro Miguel Lamet al Club Diari de Mallorca sobre la seva figura. Un gran coneixedor sobre la seva vida i sobre el seu testimoni. El tenim tots nosaltres, es un honor que ens acompanyi en aquest programa. Bienvenido, muchísimas gracias, Pedro Miguel Lamet, a este programa. Un honor que haya aceptado estar con nosotros un ratito. El honor es mío. Además, para hablar de una persona muy querida por los jesuitas, pero por la vida religiosa en general, podríamos decir el padre Arrupe. Sí. ¿Cómo llega a conocer esta figura, a dedicarle gran parte de su bibliografía y también de sus estudios? Yo tuve la suerte de entrevistarle en los últimos años de su vida, largamente, para preparar esta biografía, que intenta recoger lo que en aquel momento yo titulé como una explosión en la Iglesia, porque realmente fue un cambio rotundo en pleno concilio y un nombramiento que supuso una apertura de la compañía hacia el mundo actual. Y en ese sentido fue verdaderamente revolucionario, porque yo creo que tendió un puente entre Oriente y Occidente. Él había vivido la bomba atómica, él había estado en Hiroshima como maestro de novicios, había sido provincial de Japón, y en Japón pues había vivido desde allí prácticamente 3 o 4 veces la vuelta al mundo para conseguir ayuda para Japón. Entonces es un personaje que además luego rotura, diríamos, el camino de la justicia dentro de la Iglesia, ¿no? Uno de los elementos más importantes y que se adelantó a su tiempo en muchos aspectos de los que estamos viviendo ahora. Claro. Habla de una explosión y dice de la Iglesia, no dice, por ejemplo, una explosión de la compañía. ¿Realmente la vida religiosa tiene algo, le debe algo al Padre Arrupe? Sí, la vida religiosa cambió con el Padre Arrupe. Fue elegido 16 veces presidente de la Unión de Superiores Mayores. 16 veces. En Roma. Y era porque era muy querido. El Padre Arrupe, una de las características que tenía era su enorme simpatía, un magnetismo que contagiaba a la gente y que hacía que su mensaje se hiciera mucho más cordial y más cercano, ¿no? Con mucho sentido del humor, mucho aperturismo
y una gran capacidad de hablar con los periodistas y atraerlos, ¿no? Fue perseguido amenazado de muerte por las Brigadas Rojas, apareció en la portada de Time Magazine como personaje del año, en fin, un hombre muy conocido en aquella época en que la noticia religiosa era importante, porque esto ha pasado a ser el escándalo nada más. Hoy en día también podríamos decir esta palabra que nos gusta tanto, mediático, ¿no? Sería mediático, sí, exactamente. Sabría utilizar también los medios. Sí, además incluso los cámaras de la RAI, por ejemplo, le llamaban después de haber estado hablando con él para decirle que habían tenido un hijo y tal, porque se hacía íntimo de todos. Claro que sí, una relación cordial con los medios y con tantos otros. Hablaba de que pudo contar con su testimonio, con su vida, estar cerca de él. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué es lo que le aportó lo más todo tremendo de ese momento para mí fue la constatación de que era una especie de mártir incruento. Pasó 9 años con una trombosis que yo creo que era consecuencia de la negativa que un poco el pontificado en aquel momento le dio respecto a todo su camino. Es decir, que él se había adelantado a su tiempo. Se había adelantado a su tiempo sobre todo en el tema de la justicia, sobre todo en el tema de la inculturación, en el tema de la promoción de la mujer, en el tema de Europa. Ahora estamos viendo, por ejemplo, unas imágenes lacerantes de lo que está pasando en Europa, ¿no? Con todo el tema de los refugiados. Bueno, pues él antes de morir, 2 prioridades que puso la compañía fueron los drogadictos, los drogodependientes y los refugiados, porque entonces empezaban los boat people, aquellos barcos que llevaban refugiados, y ahora estamos viéndolo cada día, ¿no? Claro. Bueno, pues todos estos temas están ahora a flor de piel y él se adelantó con ellos y, por ejemplo, decidió claramente que la compañía, junto con sus compañeros, tenía que tomar una opción por la justicia como una consecuencia de la fe. No se puede dar el paso de la caridad si no se han cumplido primero los derechos con las personas. Claro que sí, van unidos, ¿no? Van unidos, Podríamos decir que son inseparables. Sí, llega a decir que, por ejemplo, la injusticia social es una forma de ateísmo, porque es realmente no creer en el hombre suficientemente, que es no creer en Dios, en definitiva. Una frase para la reflexión, está muy interesante. Sí. Claro que sí, como decía, el tema refugiados tan de actualidad, el padre Arrupe lo trató y hoy día muchos de sus ideas sobre el tema los podríamos aplicar hoy. Creó este servicio de jesuita de refugiados, fue en su tiempo que se creó. ¿Sería aplicable al día de hoy a lo que nos está pasando? Sí, sobre todo sus ideas sobre Europa. Él pensaba que Europa tenía que estar en función del mundo entero y sobre todo del tercer mundo. Es decir, que esta obsesión de mirarnos el ombligo, de una sociedad de bienestar por encima de todo, de no poner empeño en cambiar la situación del tercer mundo, que es lo previo a lo que está pasando, pues eso lo tenía él muy presente, ¿no? Como en otros muchos temas. Yo creo que por eso no fue cabalmente comprendido. Decía el cardenal Tarancón, famoso cardenal Tarancón, el cardenal del cambio, decía, el padre Arrupe se adelantó a su tiempo porque en aquella época el mundo no estaba preparado para llegar a comprenderlo del todo, ¿no? No estaba preparado para Arrupe. Y hasta la misma Iglesia, en cierto modo, la Iglesia no le llegó a comprender del todo. Al final, Juan Pablo II fue a visitarle varias veces y quedó completamente emocionado, no solamente de su actitud, sino de la obediencia de la compañía, porque el Papa le dio un parón en aquel momento a la compañía muy fuerte, nombrando 2 delegados suyos en la orden, ¿no? Y se quedó emocionado. Y por primera vez, a todos los padres congregados que fue, saludándolos uno por uno, y cuando llegó al padre Arrupe hay unas fotografías maravillosas donde se ve la devoción extraordinaria de aquel Arrupe casi moribundo, como abraza al Papa, con qué dulzura, ¿no? Claro que sí, es parte de la historia que ha podido resumir en este libro. Un libro que tiene en el título 2 palabras importantes, testimonio del siglo XX, pero profeta también del XXI. Sí. ¿Todavía está convencido de que esto es así? Esto es verdad, sí. Yo cambié el título, que yo creo que era también bueno, Explosión en la Iglesia, porque en aquel momento, pero ahora es más vigente el otro, en cuanto que él fue un personaje que vivió toda la convulsión de los años 60 y 70 del siglo XX y se adelantó al XXI. Pero el profeta en el sentido bíblico amplio, es decir, que no es solamente profeta en cuanto que se adelanta a su tiempo, sino profeta también en cuanto que decía las verdades. Y yo creo que esas verdades
lacerantes. Por ejemplo, él, respecto a los mismos jesuitas, era crítico. Él escribió una carta, por ejemplo, sobre los negros en Estados Unidos, muy fuerte, o sobre los colegios de niños ricos, diciendo que no formábamos para mejorar la vida social de estas personas, sino que formábamos para crear, una frase suya, hombres y mujeres para los demás. Vivir para los demás. Y este espíritu de servicio que vivía él intensamente, pues es muy significativo. Interesante esta opción y esta idea. Una pregunta que no sé si a un escritor alguna vez le sienta bien. ¿Han quedado cosas en el tintero de todas sus conversaciones con el padre? Una vida no se puede meter en un libro. Eso es una limitación. Pero yo creo que es bastante fiel a lo que es Arrupe, y sobre todo a ese elán vital de aquel Arrupe que ya enfermo me decía: yo creo que hice lo que teníamos que hacer, pobre hombre, ya no sirvo para nada, había perdido, hablaba 7 lenguas y solamente ya podía hablar malamente el español. O cuando, por ejemplo, me quería decir un nombre propio, que no podía decir los nombres propios por su enfermedad cerebral, pues, por ejemplo, para indicarme quiénes eran los drogadictos, y la palabra drogadicto no le salía, pues hacía así y inclinaba la cabeza, ¿no? Como dice, para indicar que era, drogatas, y entonces escribía yo eso. Porque además era un hombre enormemente cariñoso y abierto y cercano, ¿no? Hay anécdotas de él que voy a contar una solamente para que se vea un poco como su talante. Iba en un avión de camino hacia un país de América Latina y se sentó un señor al lado. Él iba con su sotana, con la faja que entonces llaman los jesuitas y tal. Y en ese momento, pues, el señor le dijo: ¿usted es jesuita? Digo: sí, dijo el padre Arrupe. Hay que ver ese padre Arrupe que se está cargando la compañía, ¿no? ¿Qué piensa usted del padre Arrupe? Y el padre Arrupe le contesta: el padre Arrupe y yo estamos plenamente identificados. Una respuesta, si me lo permite, muy jesuítica, por otra parte. Sí, así es, sí. De estas anécdotas hay muchas, ¿no? Porque realmente era un hombre muy cercano, ¿no? Hay un caso que además es revelador desde el punto de vista evangélico. Cuando él era maestro de novicios en Hiroshima, antes de la bomba, él tenía un catecumenado en las afueras de Hiroshima. Y un día, pues, después de dar una serie de conferencias, estaban todas las personas que estaban allí, habían hablado con él, le habían preguntado, y había un señor que nunca le había preguntado. Y le dijo: ¿usted qué piensa de lo que yo he dicho? He estado aquí 20 días hablando y usted no me dice nada. Y dice: bueno, yo no le puedo decir nada porque soy sordo y no me he enterado de nada. Pero le voy a decir una cosa. Lo que usted cree, yo lo creo. Es decir, solamente con la presencia, la autenticidad que mostraba aquel hombre, el magnetismo que tenía, la fuerza que tenía, lo había convencido. Y él eso luego lo referiría, hablando de unos seminaristas en Tailandia, le decía que cuando subáis al púlpito, la gente no crea por lo que decís, sino por lo que sois. Es un buen testimonio. Una buena lección de vida también, más allá de todo ello. Pedro Miguel Amet, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerle en este programa y también un placer hablar del padre Arrupe. Muchísimas gracias. Gràcies a ti i a l'emissora. Norbert Alcover ens acompanya un dia més per parlar-nos de les paraules del papa Francesc. En tenim amb nosaltres i li donem la benvinguda. El 4 de este mismo marzo, en el Yemen, eran asesinadas 4 religiosas vinculadas a la Madre Teresa de Calcuta por las fuerzas islamistas que luchan contra el gobierno institucional de este país africano. Nadie dijo nada, no fue noticias en los medios de comunicación, pero el Papa, en una de sus alocuciones los miércoles, dijo estas palabras: esto no es titular en los periódicos, no es noticia. Estos mártires, estas mártires, que dan su sangre por la Iglesia, son víctimas de sus asesinos y también de la indiferencia general, de esta globalización de la indiferencia que no importa. Estas palabras han sido las únicas verdaderamente llamativas en el contexto internacional. Nuestras monjas, muchas de ellas mujeres admirables, mueren en todo el mundo víctimas del odio y de la violencia.
las entierran donde mueren. Son testimonio de nuestra fe, pero nadie dice nada, solamente el Papa Francisco. Buenos días. La Espina de Dios narra els 3 anys de predicació de Jesús de Natzaret fins a la seva mort i resurrecció. Veiem un petit resum. Coincidiendo con la Semana Santa, nos acercamos a esta particular historia contada desde la perspectiva de los apóstoles, dando una visión humana y sencilla de Jesús y siguiendo los rigurosos pasos de las Sagradas Escrituras. La película comienza desde el momento de la formación del grupo apostólico, al inicio de su vida pública, hasta las apariciones del resucitado. Así el espectador ve a Jesús a través de los ojos de sus primeros seguidores, siguiendo su difícil itinerario de fe. Nos muestra todo el proceso de incertidumbres, dudas y desánimos, deseos de abandonar, mientras que las enseñanzas del Maestro van calando en su corazón. Los 12 aparecen llenos de debilidades, su experiencia interior es fuerte, pero les falta una fe firme. La fe del grupo es real, pero todavía imperfecta, sigue estando velada. Solo después de la resurrección llegarán al final del proceso. Jesús aparece natural, como ellos lo veían, profundamente humano, con cansancio, hambre, sed, tristeza, alegría. Lo cierto es que la película nos ofrece la imagen de un hombre de contrastes, sencillo, rudo, testarudo, de genio vivo y al mismo tiempo capaz de una gran ternura y de verter amargas lágrimas por amor. La fe es un don, pero todo don se le da al hombre como una tarea. Llegar a esa meta exigió todo un proceso esforzado, que es en parte lo que nos muestra esta película. Por eso pide también al espectador un esfuerzo para desprenderse de su imaginario y de ver a los apóstoles como hombres normales, con sus flaquezas y defectos, que a pesar de sus miedos supieron levantarse, seguir a Jesús y ser sus testigos. Llibres que ens edifiquen, que ens formen i també que ens entretenen. És la proposta d'Anna Catalina Montserrat, avui entorn a Ramon Llull. Enguany estem dins l'any Ramon Llull i per això crec que és bona cosa per llegir qualque cosa d'en Ramon Llull, un home que ha escrit tant, un mallorquí il·lustre, l'Il·luminado, totes aquestes coses que sabem d'en Ramon Llull, però a vegades no hem llegit res mai seu. Jo he que avui un llibret petit, un llibret interessant, perquè és l'autobiografia d'en Ramon Llull, vida coetània. Aquesta edició està a cura d'en Gabriel Ensenyat i és interessant veure que en Ramon Llull, com tota la majoria de gent que arriba a 60 o que vol arribar a 60, no va néixer sant, va tenir una vida molt mundana, molt accidentada, però un vespre se li va aparèixer Jesucrist crucificat i després 5 dies seguits. I així va donar un gir a la seva vida i se va dedicar, com tots sabem, a l'estudi de les llengües orientals per anar a convertir els musulmans. Ens farien falta Ramon Llull avui en dia. Mossèn Bartomeu Villalonga respon a les preguntes que entre tots li adreçam i que també vosaltres ho podeu fer a través d'aquest correu electrònic. Avui, quines són les obres de misericòrdia? 7 són les obres de misericòrdia corporals i 7 són les obres de misericòrdia espirituals. Les obres de misericòrdia corporals és donar menjar a aquell que té fam, donar de beure a aquell que té set, vestir a aquell que està despullat, visitar en el malalt, acollir en aquell que és peregrí, visitar en aquell que està pres i enterrar en els nostres difunts. I 7 són les obres de misericòrdia espirituals. Ensenyar en aquell que no sap, donar un bon consell en aquell que ho necessita, corregir en aquell que s'equivoca, perdonar en aquell que mos ha ofès, consolar en aquell que està trist, sofrir amb paciència els defectes dels altres
i, finalment, resar tant pels vius com pels difunts. Un dia més, gràcies per acompanyar-nos en aquest espai d'actualitat i d'entrevistes de l'Església Catòlica a Mallorca. Tornarem la setmana que ve amb més continguts que hem preparat per a tots vostès. Passin una bona setmana i fins aviat.